Bueno, Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. Contanos, Fabiana, y escucha esta entrevista que viene. Saludos para toda la gente de campo. Jorge Rodríguez de la Asociación Bancaria del otro lado. Jorge Cucha, Rodríguez, Cucha, ¿cómo estás? Buen día. Mario Favole de este lado. Hola Mario, buen día, muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, hoy cuando presentábamos las entrevistas previstas para la jornada, bueno, Sí, te mencionaba Agustín Bulfón y decía, hay una situación de despidos encubiertos, hay un aliento a que haya salida de trabajadores en el sector bancario. ¿Nos puedes contar un poquito cómo es la situación? sí, mira, en realidad hay un problema más bien de características sociales que la verdad no creo estar preparado para poder comprenderlo, que es la desvinculación voluntaria en una época como esta por parte de los trabajadores. La única explicación que uno puede encontrar en esto es el hecho de el alto grado de presión que ejercen los bancos para alcanzar objetivos económicos que con la economía deteriorada que tenemos, bueno, a cualquiera le resulta imposible alcanzar estos objetivos, ¿no? Porque la gente no tiene para comer, mucho menos va a tener para comprar un producto bancario. Así que es la única explicación que uno encuentra. Pero bueno, hay desvinculaciones voluntarias, arreglos económicos para desvincularse del sistema. Y esto, lo que observamos con mucha preocupación que está ocurriendo en todos los bancos. Y lo otro que es preocupante también, el hecho de que quien se desvincule por cualquier motivo, sea una desvinculación voluntaria, o sea una jubilación, o sea un despido, lo que fuera, no tiene reemplazo. O sea, el reemplazo lógico hoy por hoy es el sistema informático. Con lo cual nos lleva a hablar de otro tema que es algo que ya lo hemos charlado por aquí contigo, Mario, que es la necesidad que me parece que no solo los bancarios tenemos, sino el conjunto del universo del trabajo, la necesidad de establecer un mínimo marco regulatorio respecto del uso de todos del ofrecimiento que uno tiene por parte de la ciencia, porque de esta manera solo va a servir a quienes tienen la capacidad económica de poder adquirir estos productos y seguir concentrando riqueza, ¿no? Y en claro perjuicio del resto de la humanidad en general y particularmente de los trabajadores. Así que bueno, es una situación bastante difícil la que venimos viviendo. Nosotros los bancarios venimos sufriendo un proceso de deterioro desde desde la década del 90, ¿no? A manos de Domingo Felipe Cavallo, donde de 220.000 trabajadores bancarios habíamos quedado reducidos a 40.000. Y ello era como consecuencia, si bien era cierto que había habido un avance en la informática, también era cierto de que había una economía altamente deteriorada que no justificaba el tanto personal en los bancos, ¿no? Pero esto contrasta claramente, esto que estoy diciendo contrasta claramente con lo que sucedió después del 2003. Del 2003 al 2005 fue un proceso donde en el ámbito bancario se aumentó la población bancaria de 40.000 que había quedado de toda esa década infame del 90, se aumentó a 110.000 trabajadores. Así que bueno, evidentemente la economía tiene mucho que ver con este tema, ¿no? Y justamente lo que habíamos vivido durante los 90 era una economía de corte liberal, libertario, conservador o como a quien quiera llamarlo, ¿no? De derecha en definitiva. Que luego volvió a suceder un fenómeno más o menos parecido con Macri, motivo por el cual Macri no pudo renovar su mandato. Y hoy nos volvemos a encontrar nuevamente con el mismo tipo de política, con los mismos protagonistas de aquel momento. Y bueno, es como escuché a alguien decir que los argentinos tenemos la virtud de tropezar 3 veces con el mismo Sturzenegger. Y bueno, realmente es así, porque en cada proceso de deterioro que ha tenido la economía en Argentina, uno de los mayores protagonistas ha sido Sturzenegger y también en 2 o 3 oportunidades el ministro Caputo. O sea, ¿por qué vamos a pensar que hoy va a ser algo diferente con los mismos protagonistas y con las mismas políticas? Así que me parece que, pero bueno, lo que tenemos que pensar, creo necesariamente, es que si la gente está comenzando a pensar en cambiar, nosotros lo único que tenemos que pensar es hacer uso de la única herramienta que tenemos para producir estos cambios. Y es una herramienta que se da cada 4 años, ¿no? Así que todos tenemos la esperanza, por lo menos en el universo del trabajo, de que dentro de las próximas elecciones se pueda producir un cambio para poder revertir por lo menos
algunas situaciones, fundamentalmente las que tienen que ver con la dignidad de las personas, ¿no? Jorge, tengo una consulta respecto a si hay algún tipo de regulación de este tipo. ¿Hay hay algún acuerdo que estipule cuando hay sucursales bancarias en una ciudad, dependiendo de la cantidad de sucursales o dependiendo de la cantidad de habitantes, el número de trabajadores que tienen que desempeñarse? No, eso no es algo que esté escrito. Ujú. Y es algo que tiene que ver con el volumen de operaciones que tiene una sucursal o la potencialidad que tiene la misma, Claro. ¿no? La zona de influencia. Por eso Exacto. que nos resulta muy difícil comprender la decisión del Banco Macro de cerrar la sucursal Chuel, que tiene un ámbito, es una sucursal que tenía un alto nivel de rentabilidad para la empresa, con un muy bajo costo laboral y bajo costo en alquiler, porque también el edificio era propiedad del banco. Y ya, Y la perdón, zona de ¿esa influencia ya cerró o está el anuncio? Porque lo habían ya anunciado, cerró, ya cerró, ahora ya cerró directamente, pese a la ya cerró. intervención en su momento de los intendentes, lograron que se quedaran un tiempito más, pero finalmente cierran, Cerró, ya sí. cerraron. Así que solamente quedó una sola persona para hacer trabajo online Mm, de las 5 que había, ¿no? Así que bien, hubieron 4 que optaron por la desvinculación, claro. porque ellos habían recibido el ofrecimiento de traslado. Y bueno, el ofrecimiento de traslado fue desechado por ellos y Claro. aceptaron una desvinculación con un arreglo económico, entiendo que interesante en principio. Claro, que bueno, también se pone en duda, o lo comentabas al principio, después está la elección personal de cada uno, pero ¿qué es lo interesante de ese número, teniendo en cuenta un poco como esta sensación de que no te dejan otro camino, ¿no? Te dicen, bueno, vos podés elegir caminar para esa puerta o quedarte acá parado. ¿Es un poco Sí, eso pero lo que vos trasladás del retiro voluntario? claro, lo que pasa es que todo lo que sucede en el ámbito, todo, absolutamente todo, no solamente en el ámbito laboral, todo lo que sucede en la vida, es consecuencia de la economía. Por eso es que es tan importante muchas veces saber que uno vota un determinado modelo económico y no un determinado personaje que por determinadas características que pueda tener, como en el último caso, gritar y putear a la gente por televisión, que no sé por qué eso puede haberle llamado la atención a la gente como para producir una decisión tan importante como elegir un presidente, ¿no? Pero bueno, evidentemente tenemos que saber que a quién representa, qué sectores representa, y bueno, claramente al sector del trabajo no representa, los intereses de la salud tampoco, los intereses de los universitarios tampoco. Bueno, parece ser que acá que haya un gobierno que crea 19 universidades, una en cada provincia, que garantice la presencia de una en cada provincia, parece que eso está mal. Contrariamente a eso, aparece otro gobierno que no solo no crea ninguna universidad, sino que destruye el presupuesto de cada una de ellas, ¿no? Logrando de que estén capacitados para dictar cátedra en estos centros de estudio, tomen la decisión de renunciar, con lo cual hay un proceso lento, y en estos casos, y a veces más avanzado, de la educación. Y esto se comienza a ver, se comienza a reflejar cuando vemos estudiantes que no saben sumar, cuando vemos estudiantes que no saben cuál es la capital de su provincia. Bueno, estas son las consecuencias que estamos comenzando a vivir, como consecuencia, estas son las causas que se generan como consecuencia de la economía. Es la economía, en definitiva, es Ujú. la economía, y hay en el mundo, me parece a mí, hay solamente dos modelos económicos, ¿no? Y claramente muchas veces dicen, lo denominan como centro izquierda a uno y como de derecha al otro. Bueno, cada uno sabrá cuál le ha beneficiado y cuál lo ha perjudicado. En definitiva, para tomar una decisión tan trascendental como la que tenemos que tomar cada 4 años, ¿no? Escuchan, te agradecemos por este tiempo, un abrazo, Un abrazo, gracias Mario, hasta pronto, hasta buen la día. próxima. Jorge Cucha Rodríguez, bueno, es un histórico referente de la bancaria, con mucho tiempo dedicado, bueno, no solo al trabajo bancario, sino al trabajo gremial, contándonos esta situación, bueno, esta situación de los retiros que se están dando, con un problema que es que independientemente de la decisión individual que tome cada uno, que puede elegir justamente agarrar la guita y decir, me voy, rumbeo para otro lado, no son trabajos que se reemplacen. Lo cual
no solo termina afectando